concentrarme en tu palabra. Sé que muchas veces es difícil, Señor, pero hoy estoy aquí y quiero que prepares mi corazón como ese terreno fértil para recibir esa palabra. Que esa semilla no quede en el aire, que no quede en este lugar, sino que cuando yo salga pueda dar fruto. Te doy gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para muchos ha de ser raro mirarme acá. Es mi primera vez que predico aquí en el altar. Dios me ha dado la oportunidad de haber compartido la palabra en el encuentro. Fue un tiempo especial. Me ha dado la oportunidad de compartirles la palabra en el momento de la ofrenda, de hacer intercesión, pero yo creo que este ya es un nivel más alto. Y estoy un poco nerviosa, me disculpan si me enredo, pero Dios me ha venido hablando a través de mi vida, a través de mi oración. Y cuando el pastor me dijo, usted predica el jueves 29, no podía dormir. Pero en medio de eso, incluso yo soñaba y yo le preguntaba a Dios y le decía, ¿qué palabra, Señor? O sea, háblame literal así, que me diga hasta el título, que me diga los versículos, pero no. Pero en medio de eso sí, o sea, yo lo que sentía que me decía cuando yo soñaba, me decía que tranquila, que durante ese tiempo de que cuando el pastor me había dicho que comparta la palabra, él me iba hablando poco a poco, y así fue. Fue cada día de haberle pedido al Señor que me revele, que me dé una palabra de bendición, y fue así, yo creo que hasta el día de hoy. Como les decía antes, y yo había leído por ahí que dice que el enemigo no se enoja cuando usted peca, no se enoja cuando yo peco. El enemigo se enoja acá cuando vamos a predicar. Y tal vez para mí hoy no fue un día fácil. Cuando me levanté, sí, en mi oración, y le pedí al Señor que me fortalezca desde la mañana, ¿sí? Fueron muchas cosas, pero en medio de esa situación yo le dije, no, Señor, yo no me voy a rendir, porque fácilmente puedo haber dicho, pastor, no puedo predicar, pero aquí estoy. Y hoy en esta noche quiero compartirles esta palabra y le había colocado como título Proceso y Bendición. Y la verdad, hoy en la tarde que recibíamos la invitación, no la había mirado, no la hice yo, y la imagen me daba mucha esperanza, como mucha alegría. Y mire que ese proceso no solamente viene en nosotros, a veces el Señor nos enseña por medio hasta de su creación, de su naturaleza, ¿sí? Para cada creación hay un proceso. Para cada uno de nosotros hay un proceso. ¿Y quién no ha vivido un proceso? ¿Quién no ha vivido un proceso difícil? ¿Quién no ha vivido un proceso fácil? Todos hemos vivido procesos. Y a través de esos procesos muchos decimos, he vivido este proceso, pero no he recibido mi bendición, ¿cierto? Pero hay otros que dicen, he vivido mi proceso y he recibido mi bendición. Amén. En la Biblia hay muchos ejemplos, muchos personajes que han vivido procesos. Tal vez al leerlo no nos damos cuenta, pero sí, hay muchos. Yo logré tomar unos pocos ejemplos porque la verdad hay muchos. Y hoy quiero iniciar diciéndoles a ustedes cómo saber si el proceso que nosotros estamos viviendo viene de parte de Dios o lo provocamos nosotros. Son dos cosas diferentes. Y mira, si el proceso viene de parte de Dios o somos nosotros quien lo provocamos. Y yo decía, cierto, porque muchas veces decimos, pasamos procesos y decimos, no, viene de parte de Dios, pero no nos damos cuenta cuando el proceso lo provocamos nosotros, ¿cierto? ¿Y cómo saberlo? Sencillo, usted busca y los resultados dicen que el proceso viene de Dios
o simplemente tú lo provocaste, nada más. O sea, hay esas dos opciones como resultado. El proceso provocado por los hombres siempre termina quitándole todo lo que tiene o aún más. Si usted se pone a pensar un momentico en los procesos que usted ha tenido y dice, cierto, yo tal vez provoqué este proceso, abrí una puerta y tal vez perdí muchas cosas, ¿sí? Pero cuando el proceso es provocado por Dios, termina dándole tal vez lo que no tenía o lo que ni siquiera se esperaba. Y ahí esas dos diferencias bien grandes que yo me daba cuenta. Cuando vienen de parte de Dios, hay bendición. Pero cuando viene ese proceso provocado por nosotros mismos, es muy difícil tener una bendición, ¿sí? A menos de que de pronto nosotros nos arrepintamos. Mire que a lo largo de haber conocido de Dios, yo he vivido muchos procesos y diferenciaba. Ha habido procesos que han sido provocados por Dios en mi vida, pero también ha habido procesos que yo los he provocado. Entonces el proceso que vengo viviendo es desde tal vez mucho antes, y Dios me ha preparado para que durante ese proceso que yo había provocado en mi vida sea de bendición a través del arrepentimiento. En la casa de fe que formamos juntos con el pastor Alirio, hemos aprendido mucho acerca de eso, ¿sí? A cómo limpiar nuestro corazón, a cómo sanar el espíritu, el alma, y lo hemos aprendido aquí, a rectificar nuestro corazón. Hay en la Biblia muchos ejemplos, como les decía anteriormente, de hombres de Dios que se metieron en un proceso y terminaron mal. Un ejemplo de ellos es David, ¿sí? Muchos de los que han leído David, por ahora no les voy a dar un versículo, pero acordémonos cuando él se acostó con Betsabé. Ese proceso fue provocado por él, ¿sí? No fue provocado por Dios. Muchos pueden decir, sí, de pronto lo provocó Dios para que él mire que esa tentación que le puso ahí y ese proceso que vivió, no, él lo provocó. Si usted lo lee detenidamente se va a dar cuenta. Se metió en un proceso y que no fue Dios. David pasó un proceso y tuvo que salir huyendo del rey. No lo mató Absalón, ya de milagro, ¿sí? Y pasó varios meses, varios días en un proceso, pasando por muchas necesidades, pasando tal vez por un proceso que no vino de parte de Dios, vino arrepentimiento, ¿sí? Pero no hubo bendición, no hubo bendición. A diferencia cuando Dios también, obviamente, y si usted lee en Samuel, Dios también lo metió en procesos a David. ¿Y cuál fue uno de ellos? Cuando David tuvo la pelea con Goliat, ¿sí? Ese es el proceso cuando Dios lo mete a David. ¿Y qué dio como resultado? Terminó David más grande y sin pagar impuestos, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces mire esas dos diferencias. Tal vez David ni se imaginaba que Dios lo iba a meter en ese proceso, pero por haberlo metido en ese proceso, él recibió esa bendición que fue más grande que tal vez Goliat, que ese gigante. Pero ahora con la mujer que él se había metido en un proceso y terminó casi con su reino, y dice que la misericordia fue quien lo volvió a recuperar, la misericordia de Dios. El proceso en el que David se metió, perdió a su hijo Absalón. Los procesos que tú y yo los provocamos, terminamos quitándole lo poco que teníamos o termina quitándote cosas. Hace un año exactamente, como le decía, yo había provocado un proceso, pero no me daba cuenta, ¿sí?
y terminó quitándome algo. Pero no, muchas veces cuando nosotros decimos, bueno, Dios me puede quitar algo, pero no porque no te quiere, no porque no te ama, ¿sí? Sino para enseñarte. Y eso es lo que a veces muchos no entendemos. Y cuando entramos en ese proceso y Dios nos corta, nos duele, es cuando decimos, Dios mío, ¿por qué? Y renegamos y nos cuestionamos y decimos, ¿por qué? Pero no nos preguntamos para qué, porque a veces es difícil cuando Dios nos quita algo que tanto queremos, que tanto anhelamos. Es difícil y créame que para mí fue muy difícil entenderlo. Lo entendí durante un año. Y el proceso que iba a llegar a mí no fue enseguida de lo que yo había provocado, no, pasó mucho tiempo, pasaron casi 4 o 5 años. Y pasó algo en mí. Dios me arrancó tal vez algo, pero fue simplemente para que me diera cuenta de que algo tenía que pasar, de que algo tenía que limpiar en mí. Durante este tiempo hemos aprendido a través de la palabra de nuestro pastor Adiel, cuando nos enseña que cuando algo viene del cielo para limpiar en tu vida es porque hay un propósito, ¿sí? Y mire que yo a este tiempo vengo a entenderlo, un año después. Y con esta palabra aún más porque todo ese año tal vez fue un proceso de entender algo del vientre, algo de la iniquidad, algo de la rectificación del alma. Ha sido un proceso de entendimiento más bien en la palabra, ¿sí? Y cuesta, como humanos, como criaturas de aquí de la tierra nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender porque cuando nosotros provocamos los procesos y decimos muchas veces, bueno, ¿por qué estoy estancada financieramente? ¿Por qué me está pasando esto en mi casa? ¿Por qué me está pasando esto en mi familia? No nos damos cuenta cuando nosotros provocamos esos procesos. No nos damos cuenta. Pero tal vez los que entendemos ahora ya esta palabra, esta preparación que nosotros hemos tenido en la palabra, decimos, tal vez sí, esta persona está pasando por esto porque ella misma o él mismo provocó ese proceso. Muchos de los que se han rendido, muchos de los que tal vez han dicho, bueno, yo hasta aquí llegué. Y no quiero decir con esto de que, no, pues ojalá les vaya mal, no. Porque solamente Dios va a saber el tiempo, va a saber el lugar, va a saber el espacio donde meter en ese proceso. Lo único que pedimos es misericordia, ¿sí? Pero cuando los procesos vienen de parte de Dios y te quita algo para enseñarte y lo logras entender, como yo lo entendí pues durante un año, digo, ya le puedo decir gracias Dios, gracias porque ya entendí, ya no le pude decir por qué, sino gracias Señor porque tú me enseñaste, ya entendí el para qué. En esa situación, así por complicada que sea, es muy difícil entenderlo. Créame que es muy difícil, pero Dios en su infinita misericordia nos enseña a través de su palabra para qué. Amén. El proceso en el que David se metió fue difícil, sí, pero asimismo Dios también lo metió en un proceso que fue de bendición. Otro ejemplo claro es cuando David se metió en otro proceso y que no fue Dios cuando censó al pueblo, neciamente. La Biblia dice que miles de gente murieron a causa de ese pecado y cómo terminó el pueblo, perdiendo gente, porque el rey se metió en un proceso que no venía de parte de Dios. Usted puede ahí leer claramente en 2 de Samuel 24:10. ¿Sí? Desobedeció. Y a causa de él, ¿qué iba a pasar? ¿Cuánta gente iba a morir? ¿Cuánta gente se iba a perder? Así que de la forma que nosotros debemos darnos cuenta si el proceso en el que estamos viviendo viene de Dios, miremos siempre cuáles son sus frutos. Y si tú sientes
que no has crecido espiritualmente, ese proceso tal vez lo provocamos nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué? Como le decía muchas veces, y porque muchas las veces las palabras y las promesas que están aquí, muchas veces se imparten para cierta persona, pero si la persona no la cree, no se apodera de esa palabra, hay otra que sí. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros espiritualmente vamos bajando, vamos dejando de orar, de buscar a Dios, de leer su palabra. ¿Y qué creen cuando eso pasa? Vienen procesos también, ¿no? Vienen procesos y empiezan problemas en la casa, empiezan problemas en la familia, empiezan problemas en el estudio, en cualquier parte. Cuando nuestro nivel de espiritualidad no avanza, cuando creemos que la palabra puede llegar a un límite y no puedo seguir más, cuando no nos interesamos por buscar de Dios, cuando dejamos de leer su palabra, de creerla, de estudiarla. Muchas veces nos conformamos con venir de pronto aquí a este lugar y ya, pero también debemos seguirlo buscando en casa, debemos seguirlo buscando donde vayamos. Algo que el Señor también me traía a memoria y le daba muchas gracias a Dios cuando, sí, más o menos ya más de un año, Dios me había dado la oportunidad de escoger entre trabajar o estudiar. Y Dios me dio la oportunidad de estudiar, ¿sí? Entonces yo decía ahí, bueno, Dios, si tal vez, bueno, estudio, voy a necesitar dinero. Y perdí el trabajo, pero no. El Señor tal vez quería usarme de esa manera en otra parte también. Mire que donde yo estudio, mi instructor, él es muy espiritual, a pesar de que es católico. Y cuando yo decía, voy a cierto lugar, yo quiero encontrarme una persona así porque me afianzo y empiezo a hablarles a mis compañeros, ¿sí? De Dios. Y cada vez que de pronto yo salgo con que afán de casa para el estudio, me olvido de orar, de leer su palabra. A veces escucho un poco, me conecto en la oración, leo, escucho un poco, salgo corriendo, ¿sí? Pero llego allá y lo primero que el instructor nos dice, de pie, hacemos un círculo y empezamos a orar. Él ora tal cual usted y yo, así. Y aprovecho yo ese tiempo para orar, ¿sí? Porque no salí de casa orando. Y durante ya casi vamos a cumplir un año de formación y hay varios instructores que ya me conocen que yo soy católica, porque desde el primer momento yo cristiana, perdón. Y yo se los dije. Ya ve, ya se me pasa. Y mire que ellos ahora a mí me piden que ore, ¿sí? Y yo les comparto yo a mis compañeras, y ahora el instructor me dijo que quiere venir acá, entonces estamos orando por eso, ¿no? Y mire que de esa manera yo sentía que Dios también me había metido en un proceso y hasta ahora ha sido de bendición, de mucha bendición. Entonces nosotros tenemos la forma de buscar rápido para que terminemos de pronto perdiendo esas cosas, ¿sí? Pero cuando es el proceso de parte de Dios, todo en nuestra vida aumenta, todo. Como hay algunos que de pronto les aumenta hasta el estómago, ¿no? Porque aumenta la comida en casa, pero bueno. Mire que cuando Dios pone esos procesos en nuestras vidas, a veces, como yo le dije al principio, aumenta hasta cosas que usted no se imaginó, ¿sí? Y aún esas cosas que pidió que a veces se vuelven imposibles, Dios las coloca ahí. Bueno, ahora bien, con este corto ejemplo, entendamos que es importante creer que Dios está. De pronto nosotros creemos que Dios nos está castigando, como le decía antes, ¿sí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Acaso yo qué he hecho? Y mire que los procesos no solamente le aplican para personas que
que tienen un mal camino o los que van en rectitud. No, para todos. Tal vez hasta como iglesia nosotros hemos vivido procesos, pero hemos visto la mano del Señor cómo se ha movido grandemente, y aquí estamos. Donde el Señor nos coloque, donde el Señor nos lleve, yo creo que no nos vamos a rendir, ¿sí? Y tal vez hoy ustedes son privilegiados de estar aquí. Si nosotros hubiésemos pasado tal vez por pruebas o situaciones que moldeen nuestro carácter, sería imposible para el Señor podernos usar, ¿sí? Dios quiere ver eso en nosotros, que podamos crecer y que podamos cambiar tal vez esa situación de carácter para podernos usar, porque no simplemente Él va a decir, listo, hijo mío, tú tienes esto, no, ponte a servir, ponte a predicar y ya, no. ¿Sí? El Señor quiere también primero procesarnos, ¿sí? Si nosotros de pronto hubiésemos tomado malas decisiones y es el tiempo de que diga, sí, yo viví este proceso o lo provoqué yo, así como yo le compartí, yo creo que es tiempo de que diga, sí, yo provoqué ese proceso, ¿sí? Tal vez no hubiese sido la misma manifestación de su gloria. El Señor tiene que procesarnos antes de darnos la bendición. Y antes de enviarnos, tal vez nos perderíamos en el proceso. ¿Sí? En Génesis 32 vamos a leer el versículo 22. Vamos a leer primero el versículo 22 y luego del 24 al 30. En el versículo 22 dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el bando de Jacob. Vamos a leer el 24. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Versículo 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Mire que en estos versículos, tal vez para Dios hubiera sido fácil o para el ángel bendecirlo, ¿no? Pero mire cómo lo dejó que luchara, dice que hasta lo descoyuntó, ¿sí? Habla de la lucha de Jacob con el ángel de Jehová, el cual no dejó que el ángel se fuera sin antes bendecirlo. Y peleó Jacob con el ángel de Jehová hasta que rayó el alba. Y el ángel de Jehová tuvo que dejarlo cojo para poder zafarse de Jacob, y entonces lo bendijo. ¿Sí? Esa lucha, pues yo creo que tal vez hubiera sido fácil, ¿no? Para Dios hubiera sido fácil bendecirlo, pero yo creo que lo dejó para ver hasta qué momento él puede luchar. Pero dice que no, ¿sí?
Y yo me imagino si ahí en la Biblia dice hasta que rayó el alba debió haber sido toda la noche, no sé. Duraron horas luchando y ¿creen ustedes que el ángel no tenía poder de simplemente librarse de Jacob e irse? Claro, ¿no? Porque el ángel debió haber sido más fuerte y fácilmente pudo dejarlo, ¿sí? E irse, pero no. ¿O no creen ustedes que era más fácil simplemente bendecirlo y ya y no pasar por el mal rato de la lucha? No. Lo dejó que luchara, lo dejó. Muchas veces usted y yo nos rendimos de luchar y de seguir. Vamos caminando y a la mitad del camino nos rendimos. O nos quedamos o nos regresamos, pero nos seguimos hacia adelante. Y cuando vemos en esta palabra que leímos, mire que Jacob luchó hasta obtener su bendición. O sea que eso qué quiere decir, que si tú y yo luchamos, podemos recibir la bendición. Si seguimos creyendo en su palabra, si seguimos creyendo que Dios sí puede cumplir lo que tú tanto anhelas. Amén. Qué fácil hubiera sido para el Señor simplemente bendecir a Jacob desde el momento en que se lo encontró. Sin embargo, no lo hizo así, como le decía anteriormente. Peleó con él y lo dejó que lo venciera porque era parte de su proceso, era parte de la transformación hacia su nueva identidad. Ahí había un propósito, ¿sí? Y cuando leímos que le dijo que cuál era su nombre y le dice Jacob y luego le dice que Israel, ahí había un propósito porque ya estaba recibiendo una nueva identidad, ¿sí? O sea que Dios no simplemente nos deja luchar porque ya, no, porque sí hay un propósito. Amén. Así Jacob ya no sería tal vez así como lo mirábamos en la Biblia como el usurpador, sino que sería parte de naciones, parte de bendición para muchas naciones. Entonces después de esto Jacob dice que lo venció porque luchó con él hasta el cansancio y entonces el ángel lo bendijo, pero sin antes hasta dejarlo cojo, imagínense. ¿Sí? No sé cuánto le dolería a Jacob esa descoyuntada que le pegó el ángel, no sé. Pero aún así él siguió luchando, o sea, no se rindió aparte de eso. Como le dije anteriormente, muchas veces a nosotros nos pasa eso, nos duele y ahí nos quedamos. ¿Sí? Dios muchas veces necesita cortar algo de ti y de mí. ¿Sí? Pero cuando lo corta dice que hay esperanza. ¿Sí? Y entendiendo esto representa los sufrimientos que pasamos a la hora de ser moldeados, sufrimientos que tal vez jamás son para muerte, sino para vida y para bendición. Dios no nos va a dejar morir por ese proceso, por difícil que sea, por esa situación tan dura que podamos estar pasando. No nos deja ahí. Y yo he sentido como Dios me ha levantado a mí, ha levantado mi casa, mi esposo, mi hija, porque tal vez fue un proceso muy duro, muy triste, muy doloroso, pero mírenos dónde estamos. Así es como el Señor trabaja, nunca te dará algo antes de que venzas la prueba. Sin crecimiento, sin superación, no hay recompensa porque no estaríamos listos, no podríamos manejarlo, tal vez sin esa prueba para recibir la bendición. Como les contaba anteriormente, hace un año, 3-4 meses más o menos, recibí un proceso muy, muy difícil y mi pastor me decía, hija, hay algo que el Dios tiene que corregir en ti. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué puede ser? Y cuando el pastor Alirio nos enseñaba acerca de
de las iniquidades, pude darme cuenta. Y tenía que volver atrás yo para ver en qué había fallado, ¿sí? Porque ciertamente yo había provocado ese proceso. Y cuando empezamos a hablar acerca de la iniquidad, acerca del vientre, de la semilla, es donde yo pude entender por qué había sido. Y para mí fue muy duro, tal vez recibir un diagnóstico así. Hace tiempo atrás, y créame que cuando uno tiene un hijo, uno como mujer dice, no, eso me dolió, es el primero y el único que voy a tener, no va a tener más, ¿sí? Pero es mentira. Yo lo había dicho así porque a mí me daba miedo tener un hijo, me daba mucho miedo. Y cuando llegó Sarita fue de enorme bendición. Apenas estábamos conociendo de Dios, pero ella ya había venido antes, pues. ¿No? Entonces, después de eso, cuando mi proceso en el embarazo fue duro, fue muy duro porque había sufrido muchas náuseas, no podía comer bien, pero fue un proceso muy bonito porque era pues primera vez mamá, ¿no? Y luego de eso también dije, no, ya no vuelvo a tener hijos porque eso ha sido bien duro, ¿sí? Con el paso del tiempo, cuando Sarita llega a tener entre 6, 7, 8 años, ella me decía, mami, yo quiero una hermanita, yo quiero un hermanito, decía ella. Y ese instinto maternal le vuelve a uno, ¿sí? De pronto ya de ver a los hijos ya más grandes y dice, ay, sí, o sea, es bonito ese proceso de embarazo, ¿sí? Es bien bonito, ya. Yo había estado planificando, dejé de planificar y cierto día, pues es que a veces hasta a uno se le vuelven embarazos psicológicos y uno dice, ay, ya, pero no, mentira. Después de pasar otro tiempo, ya me sentía mal, tenía como náuseas y me había hecho una prueba casera y resultó positiva. Entonces imagínense la alegría. Y yo ya pues había dejado que pase un tiempo y fue después que yo les conté en la casa a mi esposo, a mi hija, a mi mamá, y fue una alegría muy grande, ¿sí? Tiempo después pasó algo, que tuve que asistir por urgencias, después alguien me había hablado de un médico, y de esas cosas que usted va y dice, va con esa alegría, cuando el médico dice no hay nada que hacer, no sientes el corazón del bebé. Fue duro, fue un proceso muy duro, ¿sí? Más cuando tú lo anhelas. Fue durísimo ver a mi hija cómo lloraba, mi esposo. Fue muy duro. Y fue ahí cuando yo le decía, pastor, no entiendo. Y él fue y me dijo, tranquila, hija, tú vas a entender por qué Dios lo hizo. Tú vas a entender por qué vino tal vez esa criatura a tu vida de esta manera. Tú lo vas a entender. Y pasaba el tiempo y créame que para mí era muy difícil entenderlo, muy difícil, a pesar del poco tiempo que había pasado, de haber vivido esa experiencia, para mí fue muy difícil porque créame que en ese momento uno se imagina ya desde ahí, desde ese poquito tiempo de haber estado en mi vientre. O sea, uno se imagina, dice, no, ya la ropa, que empiece a convivir con Sarita, con nosotros.
era algo tan grande, pero salir de ese lugar con esa noticia fue bien duro. Yo no quería llegar a la casa, porque para mí fue bien difícil tener que dar esa noticia a mi hija, a ella. Fue bien difícil. Y gracias a Dios, pues hoy estamos aquí. Sé que yo sabía que Dios no me iba a abandonar y que siempre estuvo con nosotros. Y cuando el pastor hace unos 15, 20 días nos mostraba el video, yo decía, Dios mío, ahora lo entiendo. Y solté ese dolor, solté esa tristeza, porque yo le dije a Dios, acepto este proceso. Por algo que tal vez yo había provocado hace tiempo, sin pensar que eso me podía pasar. Pero Dios es bien grande, en su misericordia es muy grande. Amén. Para que nuestra vida tenga un sentido real y un propósito definido, es necesario pedir. Diga conmigo, pedir. Y es pedir a Dios y dejar que Él efectúe 3 acciones de las que quiero hablarle. La primera es, Señor, límpiame. Y aquí en esta parte quiero hablarles de lo primero que nosotros debemos hacer, y que es ser limpios del pecado. David, en su arrepentimiento por haber fallado a Dios, en el Salmo 51, el versículo 1 y 2 dice así. Vamos a leerlo. Salmo 51. Mire lo que dice David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Y el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Mire que cuando nosotros le fallamos a Dios a través de un pecado, no sé, como yo les decía anteriormente, y a través del tema de la iniquidad, ¿sí? Yo había aprendido mucho, y es que sí, muchas veces cuando nosotros pecamos pensamos que pedirle perdón a Dios y de pronto en su oración es de que usted está limpio. No, nosotros tenemos que ver la raíz del pecado. ¿Por qué se originó ese pecado? Porque muchas veces tratamos de siempre echarle la culpa a Satanás, pero no, nosotros somos los que ya le damos pie al enemigo para que nos ayude a pecar, ¿sí? Y mire lo que dice en Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y nos limpia de toda maldad. Cierta noche en la casa de fe, el pastor Alirio nos enseñaba acerca de confesar nuestros pecados, ¿sí? Y muchas veces nosotros decimos en la iglesia católica, hay personas que se confiesan ante los padres, y nosotros decimos, no, ¿yo por qué me voy a confesar ante un padre? Yo me confieso ante Dios. Pero la Biblia nos había enseñado que sí es necesario confesar nuestros pecados. No solamente a Dios, no tal vez en su lugar secreto, sino también a una persona. Y no le estoy hablando de cualquier persona, sino que puede ser su pastor, puede ser su líder, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera el pastor o líder tiene la base necesaria para que tú y yo seamos libres de ese pecado, para que te ayude a orar, para que te ayude a interceder, para que te ayude a limpiarte de ese pecado, ¿sí? Y eso había aprendido yo, y cuando el pastor nos dejaba la tarea de que busquemos a alguien, yo decía, qué vergüenza,
y estaba bien en la iglesia cristiana porque no tenía que confesarle mis pecados a nadie, pero sí es necesario porque así nos enseña la Biblia. ¿Sí? En el segundo punto en la acción es: Señor, lléname. En este segundo acto del proceso de tu bendición, nosotros habíamos aprendido hace 8 días cuando Catherine nos enseñaba con un vasito, ¿no? Y me gustó mucho porque mire que el vaso estaba lleno, ¿sí? Y la función de un vaso es estar lleno, nunca vacío, ¿sí? Y cuando ella lo comió alrededor, la parte vacía se quemó, pero cuando en el borde donde estaba lleno el vaso, no, ¿sí? Y Dios quiere eso, que nosotros siempre estemos llenos, que nunca estemos vacíos, ¿sí? Porque tal vez vacío, el vaso o usted y yo no cumplimos la función, ¿sí? Ya no seríamos esas vasijas, ya no seríamos esos vasos, ya no tendría, o sea, un objetivo, ¿sí? Fuimos creados para ser llenos de la presencia del Señor, fuimos creados para ser llenos del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos ir a cualquier lugar vacíos y decir voy a dar una palabra sin antes tener la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo salí de la casa simplemente le dije al Señor, si tu presencia conmigo no va, no puedo, tal vez predicar, quítame tal vez ese miedo, ¿sí? Pero Dios sentía que me estaba llenando. En este proceso en que yo le conté mi testimonio, he visto cómo Dios me ha venido limpiando, he visto cómo Dios me ha venido llenando. Y ha sido bien grande porque tal vez ni yo me lo imaginaba, ¿sí? Y llenarme a través de su palabra y llenarme a través de esto que estoy haciendo, predicando, trayendo una palabra para usted, ha sido grande porque siento que llena mi corazón, siento que llena mi vida. Y no lo puedo hacer simplemente yo, usted también lo puede hacer. No nos quedemos con la palabra de Dios guardada. Prediquemos, busquemos, sirvamos al Señor. Cuando sea el tiempo de que usted pueda servir al Señor y diga estoy preparada, Dios va a seguir utilizándote, Dios va a seguir llenando tu vida. El peligro de estar limpios pero vacíos, podemos estar llenos de otras cosas, ¿sí? Ese es el peligro, que cuando usted está vacío podemos peligrosamente estar llenos de cosas que tal vez no le agradan al Señor. Por eso es que dice que es necesario estar llenos de Dios, es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 12, el versículo 43 al 45. Mateo 12, versículo 43 al 45, dice así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si mira, ahí lo dice claramente en la palabra. Si usted está vacío, ¿qué pasa? Llega algo peor. O sea que estaríamos en riesgo, estaríamos en peligro, porque eso es lo que necesita Satanás, tener esa arma de que usted está vacío y él pueda operar. Y no solo él, mire lo que dice en la palabra: 7 espíritus peores, dice ahí. El milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná de Galilea, dice que él cambió el agua en vino, ¿cierto? Entonces el milagro no consistió propiamente en llenar las tinajas, ¿sí?
sino en transformar el elemento, que era un elemento natural, que lo pasó de estado mineral a un estado vegetal. ¿Sí? O sea, el propósito de él, como dice ahí, no era simplemente de llenar, sino que él quería transformar. ¿Sí? Dios está transformando tal vez mi vida y hoy quiere transformar tu vida, no simplemente llenarte, porque así como lo leíamos anteriormente en el ejemplo de Jacob con el ángel, para Dios fuera fácil pues llenarte y ya, pero Él dice que necesita transformarte, ¿sí? Necesita cambiar eso que tal vez a Él no le agrada, necesita transformar. Si tu vida está llena de cosas vanas y pecaminosas, el Señor puede hacer un milagro, amén. ¿Cuántos lo creen? Puede cambiar la naturaleza de tu corazón, puede hacer de ti una nueva criatura. Y no importa el tiempo. De pronto puede decir, no, pues de mí ya viejo, enfermo, ¿qué va a ser una nueva criatura? Tal vez yo me quedo así, pero no. ¿Sí? Dice que Dios nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas. David continúa su oración de arrepentimiento diciendo así, nos regresamos al Salmo 51, mire lo que dice, en el versículo 10 y 11. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lléname. En esta noche yo hoy quiero que repita conmigo y diga: Señor, lléname. Amén. Y así cada mañana, cuando usted ore, o tal vez cuando haga su oración en la noche, simplemente dígale: Señor, lléname. Necesito de ti, necesito de tu espíritu, necesito de tu presencia. Porque cuando no somos llenos de Él, muchas cosas pueden pasar en el día. Y cuando usted se da cuenta, dice: no, verdad que hoy tal vez no me llené de Dios. Y Dios quiere que siempre estés lleno de Él. La tercera acción es: Señor, úsame. El último acto en el que Dios activa es usarnos para llevar a cabo su obra. ¿Sí? A lo largo de este tiempo, como yo le decía, he venido en un proceso en donde Dios ha limpiado, donde Dios me ha llenado y donde el Señor me está usando. Yo le decía hace 8 días al pastor Alirio: me predicando usted el jueves. Sí, pero cuando Catherine nos predicó acerca de los íntimos, ahí me daba cuenta yo. ¿Sí? Íntimo es aquel que busca de Dios y pone por obra la palabra de Él. Entonces yo decía: uy, no, Dios mío, perdóname por buscar otra persona que predique por mí. Pero no, porque yo sabía que Dios me quería usar. Y así como me ha usado en este tiempo, yo le doy gracias a Dios porque he visto el respaldo de Él. ¿Sí? Cuando prediqué por primera vez también en el encuentro, yo sufría en la preparación, porque ahí sí soñaba yo en el libro de Juan, en el libro de Apocalipsis, todos los libros de la Biblia. Pero también miré cómo su mano me fortaleció. Y cuando alguien me regaló una palabra de que no tema más. Gracias, pastor. Y sé que Dios, así como me ha usado a mí, puede usarlo a usted. ¿Sí? Porque usted, como le digo, como puede predicar aquí, puede predicar allá afuera. Porque allá afuera hay más necesidad. Hay mucha gente que vive sin conocer de Dios. Cuando nosotros tuvimos
el tiempo de evangelismo por allá por Gran Plaza y repartíamos el Nuevo Testamento junto con el pastor Alirio. Llegamos a una señora donde estaba ahí acostada con la hija y empezamos a orar por ellos y yo sentía como que la oración que había hecho él hacia ella la llenaba, o sea, como que tenía esa necesidad. ¿Sí? Pero nadie le había hablado de Dios. Y dice que Dios a nosotros nos usa para bendición para otros. ¿Sí? Tal vez nosotros tenemos diferentes talentos, diferentes formas de llegarle a la gente, pero cuando decidimos ser usados por Dios, Él mismo nos prepara. ¿Sí? Y tal vez a veces nos avergonzamos, tal vez se nos hace difícil, tal vez tenemos temor, pero tal vez no nos damos cuenta de la necesidad que hay allá afuera. Y la persona que menos piensa está necesitando de una palabra para ser levantada. Si una vasija está limpia y llena, estará lista para ser usada, para satisfacerse, no solo a sí mismo, sino a otros. ¿Sí? Muchas veces también nos volvemos egoístas con la palabra de Dios. Pero cuando Dios hace un milagro en ti y en mí con esa palabra, queremos levantar a otros, ¿cierto? Yo hoy le voy a decir por qué. Porque tal vez yo vengo aquí con una palabra que Dios me ha levantado, pero no quiero que solamente me levante a mí, sino que también usted la pueda creer y pueda levantarse a través de esa palabra. Pueda creer que Dios sí cumple cada promesa, que Él no se olvida de ti, que no se olvida de ese proceso que Él te puso para darte esa bendición. Hay quienes quieren de pronto estar limpios y tal vez llenos, pero no permiten que Dios los use. ¿Sí? Y nos quedamos ahí. Pero el proceso de bendición se completa, dice, cuando dejamos que nuestras vidas sean usados por Dios. Ahí es donde se cumple. Y claro, mire que a mí si ya Dios me había limpio, Dios me había llenado, y ahora puedo entender que si Dios me está usando ahora de pronto para llevar la palabra y para predicar, mi proceso ya se está completando. ¿Sí? Y así lo puede hacer con usted. Porque créame que tal vez yo no me había dado cuenta antes, pero ahorita me estoy dando cuenta. Y tal vez yo le decía a Dios en la mañana, ¿será la mejor palabra que puedo predicar? ¿Será que sí? Y ahorita que yo le estoy hablando de eso, puedo darme cuenta que sí. ¿Sí? Y hoy a través de mi testimonio usted se va a dar cuenta cómo Dios también puede bendecir su vida. Amén. David deseaba que el proceso de bendición se completara en su vida. Seguimos leyendo en el Salmo 51, el versículo 12 y 13 dicen así: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y el versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Cuando usted y yo recibimos ese milagro y esa promesa se cumple, podemos dar testimonio. ¿Sí? Creyendo que esa persona no hable mal de ti, sino que pueda recibir de ti. ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero esta noche. Que así como yo le creí a Dios que puede ser algo en mí, lo puede hacer también en ti. Lo puede hacer en tu casa. Aún lo puede hacer con esta casa. Amén. No podemos anhelar que Dios nos limpie y nos llene solo para nuestra satisfacción. Dios quiere que estemos llenos, que estemos limpios de errores, de prejuicios, de complejos, de pecados. Él quiere que seamos llenos de su presencia, de su gozo, de su plenitud. Pero Él desea usar, diga usar, nuestros talentos, habilidades, fuerzas,
y capacidades. Cuando nosotros leemos en la palabra aquellos talentos que se nos fue impartidos a nosotros, no podemos quedarnos quietos, debemos usarlos para la obra de Dios. Y aquí en esta casa yo he visto servidores con diferentes talentos, servidores y pastores que vienen con palabras que edifican, que redargüyen, palabras que exhortan, ¿sí? Pero de eso hemos aprendido mucho y la iglesia se ha levantado a través de esos talentos. La iglesia se ha levantado a través de los servidores, de los pastores, porque Dios nos sigue usando. Es para lo que el Señor nos ha hecho de nuevo una vasija mejor, ¿sí? Pero para un propósito mejor. Cuando Dios viene como alfarero a nuestras vidas a moldearnos, duele, ¿sí? Y tal vez nos partimos y volver a moldearnos y volvernos a reparar, duele mucho. Pero cuando llegamos a entender que el propósito de Dios es diferente, no importa ese dolor, no importa ese proceso, porque sabemos que hay un propósito de parte de Dios. No hay nada de malo en querer alcanzar sueños y vivir bien en esta tierra, pero no debe ser lo primordial. No debe ser lo primordial. ¿Y por qué? Porque las cosas de esta vida dice que son terrenales y son pasajeras, ¿sí? De pronto lo que usted tenga en casa, de pronto lo que tenga aquí, todo puede ser pasajero. Entonces dice que hay que vivir lo terrenal, pero para obtener lo celestial y lo eterno. ¿Y cuántos no anhelamos de que la vida nuestras familias sean transformadas? ¿Cuántos no anhelamos que nuestra familia viniera a los pies de Dios y dijera: yo entrego mi vida? Porque tal vez como cristianos, como hijos de Dios, ese es nuestro propósito. Y no podemos decir: yo ya quiero que venga Dios, el arrebatamiento, que Jesús llegue entre las nubes y me lleve, porque yo ya estoy cansado, yo quiero estar allá arriba. Sería egoísta, porque la obra que tenemos en nuestras manos, y lo primero es nuestra familia, ¿sí? Ver a nuestra familia transformada, ver a nuestra ciudad transformada, porque cuando Jesús vino dijo eso, ¿sí? Que nosotros podamos seguir impartiendo la palabra y el evangelio. Amén. En Primera de Juan vamos a estar en el capítulo 2, versículo 15 y 17. Primera de Juan 2 del 15 al 17 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Y el 17 dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros permanezcamos en Él. Porque cuántas cosas que vivimos en el mundo son pasajeras. ¿Cómo puede hoy usted estar bien en una fiesta y gozársela? Fue hoy, ya mañana no. Va a llegar a su casa y va a hacer lo mismo, si hay dificultades. Va a llegar a su trabajo y va a hacer lo mismo, el mismo jefe, los mismos regaños, ¿sí? Pero cuando dice que nosotros estamos en la presencia del Señor y su voluntad, es diferente. Permite que Dios complete en tu vida el proceso de bendición, así tenga que hacerte de nuevo. ¿Cuántos estarían dispuestos a que Dios los haga de nuevo? Así duela, así duela.
¿sí? Y mire que cuando hicimos el encuentro, que estuvo a cargo de los coordinadores, pastores Jorge y Catherine, a mí me impactó muchísimo la palabra rema del encuentro y me apoderé tanto de ella que yo decía, ahí se está completando mi proceso. Y la promesa está en Job 14:7 y dice así: porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará en sus renuevos y no faltarán. Cuando yo dije, cuando él nos dio esa palabra, el pastor Jorge, yo decía, no es para ellos, es para mí, ¿sí? Es para mí. Y yo decía, gracias Dios, porque ahora estoy entendiendo que si tú cortaste algo en mi vida, hay esperanza, hay esperanza. Y hoy, en esta noche, quiero mostrarles algo de lo que Dios ha hecho en mí. El corazón. Ya está más grande. Listo. ¿Qué creen? El milagro está hecho, pastor. Pasó un año, justamente un año. Alguien me lo había dicho que tenía que pasar un año. No un doctor, no un especialista, un pastor de esta casa. Fue difícil para mí haber perdido mi otro bebé. Fue muy difícil, pero con lo que nos enseñaba el pastor Adiel entendí que era necesario, porque vino para limpiar. Y el propósito de Dios está ahí. No ha sido fácil tampoco, porque ahora este proceso ya viene de parte de Dios, ya no lo provoqué yo. Este proceso viene de parte de Él y no ha sido fácil tampoco, porque los procesos de Dios, créanme que no son tampoco color de rosa. Pero ha sido tan diferente porque cuando yo fui a mi segunda ecografía, fui solo con Sarita y tenía mucho temor, porque en ese momento era decisivo si yo iba o no a escuchar el corazón. Cuando yo le dije al Señor, lo único que quiero escucharle es su corazón. Y mire, lo escuché y salí llorando, pero esta vez ya no de dolor, no de tristeza como la primera vez en el otro proceso. Fue de alegría y no podía creerlo. Ustedes tienen el privilegio de conocer esta noticia antes que nuestras familias. Nadie lo sabía, nadie, pero que tal vez Dios es perfecto en su tiempo. Que yo le escribí al pastor Adiel, le dije, pastor, quiero predicar, ¿puedo dar testimonio? Me dijo él, es el mejor tiempo, hija. Y le doy gracias, pastor, por su confianza, por sus oraciones, al igual que el pastor Alirio, siempre estuvieron conmigo.
siempre oraron, siempre me enseñaron, y a través de esa enseñanza es donde yo pude limpiar. Y el Señor ahora me está usando. Créame que no ha sido fácil, las náuseas siguen, es muy duras, pero Dios me ha dado la fortaleza de estar aquí. Y amo este proceso, porque sé que viene de Dios y porque sé que el propósito viene del cielo, viene de parte de lo espiritual, de parte de Dios, ese modelo perfecto de Dios, ¿sí? Y ahora esperamos juntos con mi esposo el sábado, también es decisivo una ecografía, pero ahora ya no voy con temor, ahora ya no, hoy voy con alegría, ¿sí? Gracias porque el Señor ha sabido levantarme. Y yo le dije, Dios mío, ahora entiendo lo que tú hiciste en mí. Ahora entiendo, y no fui yo, lo entendió mi esposo, lo entendió mi hija, porque para mí era tan difícil ver a Sarita como la encontraba llorando y le decía, mi amor, ¿por qué lloras? Dice, mami, ¿por qué mi hermanita se la llevó Dios? ¿Por qué, mami? Era bien difícil tener que explicarle a ella, ¿sí? Pero cuando ya en este proceso de la palabra, en este proceso de entender por qué fue así, ha sido más fácil. Y créanme que cualquier proceso que Dios tenga preparado para ti, así como yo he recibido mi bendición, aún sin esperarlo, porque es tan de pronto chistoso, porque hace 3 meses me hicieron una cirugía en la vista de pterigio. Y la verdad yo no pensaba para ese tiempo. Tuve mi recuperación, había tenido ya, como decir, el periodo y me vino durísimo, ya pasó. Y después de eso, o sea, ya hubo ausencia del periodo, pero no lo creía. Y cuando pasó eso, o sea, yo decía, Dios mío, tenía que actuar. Y cuando yo ya me enteré, lo supo mi esposo, mi hija, mi mamá. Mire que ahí seguía el proceso. Cuando a mí me hicieron la primera ecografía, el doctor ya me determinó que tenía más o menos 6 semanas de gestación. Pero cuando al momento de hacerme la ecografía, él mira y dice, hay algo aquí, dice, ¿no? Me asusté. En ese momento, pues, el embrión viene a ser tan pequeñito que obviamente no se siente el corazón. Entonces, él dijo, tienes un hematoma. Ay, yo, Dios mío, no, nuevamente. Si mira, que aún en ese proceso, Dios mismo vuelve a colocarte tal vez esas cositas y de decir, bueno, hija, ¿vas a seguir creyendo a pesar de la bendición que te estoy dando? ¿Sí? Y tuve que recibir un tratamiento. Es un embarazo de alto riesgo, no tienes que hacer ejercicio, no puedes hacer esfuerzo. Y ese proceso es duro, es muy duro, porque uno se mira como incapacitado de las cosas cotidianas que usted realiza. Es bien duro. Pero Dios me vino dando fuerza y yo oraba y le decía, Dios mío, yo sé que tú vas a poner tu mano, que mi vientre ya está sano, que la semilla ya ha sido puesta sana, así como me enseñó a orar el pastor Alirio, ¿sí? Porque ya no solamente era orar por mi vientre, sino también por la semilla. Entonces pasaron ya, el doctor me dijo, en 1 semana tienes que venir a control. No había quitado todavía el hematoma, tenía que seguir con un tratamiento, ¿sí? Y yo vivía, bueno, Dios mío, yo sé que tú puedes, tú lo haces. Y ahora que fui a la última ecografía, que es la que yo les indico, el hematoma desapareció, ¿sí? Y está haciendo un embarazo normal con náuseas y vómito, pero bueno. Pero es una bendición. Créame que cuando yo preparaba este tema acerca del proceso y la bendición, es algo que no solamente yo lo vivo, sino que usted lo puede vivir.
Y si usted está esperando algo, sométase a ese proceso cuando viene de parte de Dios. Pero cuando tú lo provocas, también hay consecuencias. Y mire que cuando yo provoqué ese proceso es cuando yo tuve mi primera pérdida. Pero asimismo la mano de Dios fue quien obró en mí, porque creí en Él, porque el pastor oraba por mí, Pastor Adiel oraba mucho por mi vientre y yo decía, sí, Dios mío, yo creo en ti. Pero era tal vez incontrolable, controlé las lágrimas cada vez que él hablaba acerca del vientre, acerca de la rectificación del alma últimamente. Yo o sea, no podía soltar esa tristeza. Pero cuando yo dije hasta aquí, ya, suficiente. Y Dios empezó a obrar. Amén. Y solamente hoy le puedo dar gloria y honra a Dios. Gracias a mi madre por siempre estar conmigo, por ser mi apoyo, a mi esposo, a mi hija, que ella tan chiquita cuando me ve vomitando me dice, tranquila mami, ya va a pasar, tranquila, ¿sí? Pero ver eso de esa forma y de esa perspectiva es bien gratificante y uno dice ahí, sí vale la pena, ¿sí? Y hoy quiero contárselo no para que me diga, ay pobrecita, no, para que usted viva ese proceso y también así como yo tuve esa bendición la pueda tener usted. Amén. Gracias, Señor, gracias. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al cielo. Anita, levante sus manos al cielo. Y la pregunta esta noche en la palabra fue: ¿cuántos estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y decirle al Señor, límpiame, lléname y úsame, Señor? Levante sus manos al cielo. Y yo le decía a Anita, nadie más puede hablar de un proceso en este tiempo como usted lo ha vivido, porque es fácil pararse aquí y hablar de cosas. Para algunos es fácil pararnos aquí y poder decir una cantidad de textos bíblicos y saberlos y recitarlos y desafiar a la gente y desafiar las personas, y eso está bien, pero solo quien ha vivido el proceso sabe cuánto ha luchado y cuánto ha ganado, cuánto ha perdido también. Alguien puede levantar sus manos y decirle al Señor hoy, límpiame. Catherine, hable con el Señor en este minuto que tiene, por favor. Habla con el Señor esta noche en el nombre de Jesús y dígale: Señor, aquí está mi vida. Alguien puede decirle: toma más de mí, dame más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora, Señor, hoy te declaro en esta hora que la palabra empieza a cobrar vida en cada corazón de cada persona que está allí, Señor. Hemos visto dos hijas de esta casa, Señor, la vida de Anita, la vida de Joana también, Señor, como tú hiciste, Señor, un proceso difícil, duro para ellas, pero hoy pueden ver la bendición del Señor. En el nombre de Yeshua de Nazaret hoy declaro la palabra en esta hora, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el Espíritu de Dios empieza a traer fuerza y fortaleza. Te digo en esta noche, un día cuando el profeta Elías estaba cansado en el desierto, no sabía qué hacer, el ángel del Señor se apareció y le dijo: levántate, come, bebe, porque largo camino te espera, largo camino te espera. Y yo te digo en esta hora, no dejes de pelear, no dejes de empujar, no dejes de luchar. Levanta tus manos y yo suelto esta palabra ahora para que tus manos sean fortalecidas, para que tu fe sea fortalecida de esta hora, para que sigas luchando. Te toca caminar mucho, te toca un camino largo, hijo, te toca un camino largo, hija, pero vale la pena, al final valdrá la pena. Tú hoy no lo ves, pero desde la eternidad ya se vio. Por eso hemos declarado la palabra esta noche: conforme el
el proceso vendrá la recompensa. Conforme el proceso vendrá la recompensa. Es duro y es difícil. Por eso el Señor tenía que hacer con Israel como el alfarero, con el barro en sus manos. Y cuando Jeremías vio que la vasija se perdió, recuérdalo, no se desechó el barro, se tomó el mismo barro y se hizo una vasija nueva. Y yo te digo en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, yo te lo digo en esta noche, escúchame, Dios no te ha desechado, Dios no te va a desechar. No importa cuántas veces hayas caído, te puedes levantar, porque 7 veces cae el justo, pero de allí lo levantará el Señor. Por eso de David se dijo el hombre conforme al corazón de Dios, porque era su corazón la clave. Levanta tus manos al cielo. Yo sé que hay alguien que vino esta noche diciendo: ok, voy a ir. Y viniste a escuchar este testimonio, y viniste a escuchar esta palabra. Te levantas en el nombre de Jesús. Ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, límpiame y lléname. Vamos, dígale: límpiame, Señor, lléname de ti. Usa mi vida, lo que yo estoy viviendo. Dígale: Señor, un día también le diré a otros como Dios me sacó de allí, como Dios me levantó, como lo hizo Anita esta noche con la palabra, como hoy el Señor trajo esa bendición a tu corazón, a la vida de esta familia. La traerá a tu vida, a tu casa. Vale la pena. No dejes de pelear. Una oración más, algo más que puedas hacer en el nombre de Cristo Jesús. Ponga su mano derecha en su corazón y dígale: límpiame, Señor, lléname más de ti, toma más de mí, Señor, y dame más de ti, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús, levante sus 2 manos al cielo y ore conmigo y diga: Padre eterno, yo te pido esta noche que todo lo que falte de cada proceso en mi vida, tú me des fuerzas, me des aliento. Hoy puedo ver, diga conmigo, hoy puedo ver que hay esperanza, que lo que estoy viviendo, algo bueno saldrá, y lo que tenga que soltar, lo voy a soltar. Diga conmigo: límpiame, lléname. Y diga: y un día de estos, diga fuerte, un día de estos, le contaré a alguien cómo Dios me sacó, cómo Dios me levantó. En el nombre de Jesús. Si alguien dice amén a esa palabra, diga amén y dele un buen aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gracias, Señor. Dígale al que está a su lado, el que esté más cerca, dele un abrazo, un saludo. Dígale: vale la pena, recuérdalo, nunca lo olvide. Va a valer la pena. Hay que dar un esfuerzo más. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: hay esperanza todavía. ¿Cuántos creen que hay esperanza? Si Dios lo hizo con ella, lo va a hacer con nosotros también. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recuerda esta palabra y vamos a darle gracias al Señor. Y si tú has traído tu